los problemas que produce la concurrencia, tanto la exclusión mutua como aquellas condiciones de carrera, y también como un medio para proveer a la sincronización, recordamos que Dijkstra había propuesto una estructura llamada semáforos. Vamos a ver en este caso algunos usos comunes de estos semáforos a partir de problemas que se producen con frecuencia y que por lo tanto hay respuestas que han sido desarrolladas y realizadas en un gran número de veces. Recordemos un poco de qué se tratan los semáforos. Acá este texto está basado en lo que dice Alan Downey, el autor del libro The Little Book of Semaphore, que tenemos como referencia para esta parte de la materia. Este profesor señalaba que un semáforo es como un entero, pero con tres diferencias. Una, que a este entero particular se le puede dar un valor cuando se lo crea, y luego solo se lo puede o incrementar o decrementar, o sea, aumentar en uno o disminuir en uno. No hay forma de consultar su valor, cuánto vale en un momento dado. Cuando un hilo decrementa el valor de un semáforo, si es que ese valor es negativo, el hilo se bloquea a sí mismo. Es decir, notifica al planificador correspondiente que no está disponible, que está bloqueado, está a la espera de una determinada situación. Y no va a continuar, por lo tanto, hasta que haya otro hilo, o sea, que este está bloqueado, así que depende de algún otro hilo que lo despierte e incremente el valor del semáforo. Esas eran las dos funciones que aceptaba, o los dos métodos, si queremos ver con terminología orientada a objeto, que podían disponer los semáforos. Cuando un hilo incrementa el valor de un semáforo, es decir, con la función B corta o release, si es que hay otros hilos que están esperando, alguno de esos hilos va a ser desbloqueado, o también podemos decir fue despertado. Acá vemos un ejemplo del uso de los semáforos para un esquema de productor y consumidor. Un problema de productor-consumidor se basa en que un conjunto de hilos produce alguna cosa, genera algún elemento, algún ítem, algún recurso que se va a poner en un buffer, en una serie de espacios, de los cuales va a haber consumidores que los extraen. ¿Cuáles son las dos posibilidades de problemas en esto? Una es que un productor genere alguno de esos ítems, intente ponerlo en el buffer y el buffer ya esté lleno. Y por el otro lado, el consumidor podría querer consumir algo, sacar algo de ese buffer y ese buffer podría estar vacío. Acá vemos un poco el ejemplo, un esquema de que un productor genera, esto en este caso son zanahorias, y pone uno en una caja. Si las cajas están llenas, este conejo que representaría a los consumidores tienen que avisar para que haya lugar para que el productor, algún productor, pueda volver a poner algún elemento en la caja. Mientras esté lleno no puede, entonces los productores no deberían estar actuando, o sea, podrán generar pero no intentarían guardar dentro del buffer. Cuando un consumidor hace un espacio, avisará de que existe ese espacio cuando saca para consumir, permitiendo que alguno de los hilos que se encarga de producir pueda poner un elemento. Cuando hay una caja vacía, recién entonces se puede agregar una zanahoria. Esto es un caso de sincronización. Es decir, acá está en juego exclusiones mutuas porque se podrían producir condiciones de carrera en el caso de que varios hilos estén actuando sobre el buffer, pero también hay una sincronización porque los hilos van a poder seguir poniendo elementos dentro del buffer mientras haya espacio. Cuando no haya más, tienen que frenar. ¿Y cuándo van a dejar de estar frenados? Cuando haya algún consumidor que haya generado algún espacio. Veamos un código de cómo sería un productor y un consumidor utilizando semáforos. Como ya mencionamos, hay muchas formas de decirle a las dos operaciones que soportan los semáforos, como B y P, o acquire, release. En este caso, como ejemplo, tomemos acquire y release, o sea, adquirir algo, tomar algo y liberarlo. El productor
tiene que informar cuando hay elementos, es decir, porque el consumidor, ¿cuándo se frena? Cuando no encuentra ningún elemento para consumir. Ahí deben dejar de intentar tomar cosas de ese buffer. Entonces, acá estaría que cuando ingresa un consumidor va a hacer un acquire a lleno, y mientras tanto el productor va a hacer un release de lleno. Esta es la sincronización. Fíjense que al final del código del productor está ese release, en cambio el consumidor está al comienzo. Cuando el productor agrega un elemento, es decir, cuando ha pasado todo esto, recién avisa al consumidor que ya hay para consumir. Entonces, si no había nada, pero había consumidores esperando, esos estarán dormidos en este semáforo llamado lleno. Cuando el productor ha puesto un elemento, recién entonces va a ser un release. Y al revés, el productor se va a dormir, aunque ya haya generado su elemento, si resulta que no hay lugar a donde poner lo que ha producido. Entonces ahí hay otro semáforo que acá se llama lugares, sobre el cual el productor hace un acquire. Cuando el consumidor haya sacado un elemento del buffer, va a hacer un release a ese mismo semáforo, de modo tal de informar a los productores, a un productor, que ya hay lugar como para que ponga un elemento. Como puede verse después, hay además un semáforo mutex, cuya única función es la exclusión mutua en el acceso al buffer, tanto para agregar elementos como para extraer elementos del buffer. En este caso que acabamos de ver, ya aparecen algunos problemas que van a ser muy habituales dentro de lo que es la programación concurrente, la resolución de problemas de concurrencia. Vamos a ver acá un conjunto que está sugerido dentro de la bibliografía recomendada de estos casos comunes y cómo pueden abordarse con semáforo. Esos 5 casos que vamos a mencionar acá son el aviso o signaling, la exclusión mutua, el encuentro o rendezvous y el molinete o turnstile. Finalmente, la barrera va a ser el último caso que vamos a mencionar. El aviso o signaling, ¿de qué se trata? Esto se da cuando un hilo o un proceso tiene que esperar a que otro haga algo antes para recién realizar su tarea. Si uno quiere juntarse con alguien para hacer algo, tiene que esperar que esa otra persona llegue al lugar, por ejemplo. O a veces es necesario, para poder avanzar en una tarea, que otra persona haya culminado con una tarea previa. Todos estos son ejemplos de signaling. Pueden haber relojes distintos, es decir, no es acá eficiente que yo diga, bueno, mira, yo empiezo a hacer tal cosa a partir de las 3 de la tarde, porque anteriormente vos ya tenés que haber terminado las cosas. En una de esas hay problemas con los relojes de cada uno y no alcanza a ser suficiente. En todo caso, lo que podríamos resolver es que, de algún modo, el que tiene que hacer la tarea primero avise que ya lo hizo al segundo. Esto es entonces una forma de asegurar que entre dos eventos se produzca uno antes que el otro, que haya un determinado orden. En la notación que está acá con una flechita A, una flechita hacia B, se indica que A tiene que preceder, o sea, hacerse antes de que se haga B. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de algún mensaje. El mensaje con semáforos es a través de utilizar estas funciones que aceptan los semáforos. Acá, si bien antes hemos usado acquire y release, acá vamos a usarle otro nombre, que son wait y signal, como para relacionarlos a la tarea que tienen que realizar esos semáforos, o que cumplen el rol que cumplen los semáforos en este tipo de problemas. Entonces acá el hilo 1 hace alguna cosa y luego hace un signal. ¿Por qué? Esto quiere decir de que el hilo 2, que tiene que esperar a que el hilo 1 haya hecho algo, va a hacer un wait. Si el hilo 2 llegó primero a este lugar, se va a quedar esperando a que el hilo 1 haga un signal. Entonces, de esta forma garantizamos a través de este mensaje que
primero se va a hacer la tarea que tiene que hacer el hilo 1 y recién después se va a hacer la del hilo 2. El hilo 2 estará dormido hasta que reciba el signal de parte del hilo 1, o sería el equivalente a un release. Mutex. Bueno, mutex es la función que hemos estado buscando desde el momento en que hablábamos de problemas de concurrencia, es decir, la exclusión mutua. Entonces, lo que hace un mutex es que, aunque estén llegando muchos hilos, cuando hay un mutex, solo uno pasa por un determinado lugar. Mutex.acquire y mutex.release aseguran de que lo que hay acá adentro lo hace solo uno. En este ejemplo de acá sería como que hay varias vías, pero acá por este puente angosto solo va a pasar uno. El encuentro o rendezvous se trata de asegurarse de que determinada tarea, determinada instrucción se ejecute de manera simultánea, o sea que se dé en un momento en que ya varios hilos hayan acordado, en este caso 2 hilos. Entonces, en este caso, cada uno de ellos tiene un release y un acquire a distintos semáforos. Acá, entonces, cuando ya está en condiciones de llegar a esa instrucción que queremos que se haga de manera simultánea, o el conjunto de cosas que hay que hacer en forma simultánea, el que llega avisa que ha llegado y se queda esperando a que el otro también avise que ha llegado. Entonces hay un aviso y una espera. Una generalización de esto sería el de una barrera. Pensemos que es algo que solo se puede hacer cuando un conjunto, un determinado número de hilos ha llegado a cierta condición. Esto, por ejemplo, es para un juego que requiere de que haya al menos 6 participantes, digamos, como ejemplo. Entonces habrá que esperar hasta que entre el sexto para que recién entonces se pueda empezar a jugar. En este caso hay un mutex también. ¿Para qué es ese mutex? Para el contador de jugadores o de hilos, para que no haya un problema de condiciones de carrera como resultado de que más de uno esté modificando el valor de ese contador que acá se llama count. Entonces hay un mutex para que cada hilo ingrese ahí y sea el único hilo que pueda operar sobre esa cantidad count. Entonces cada uno incrementa ese valor y luego pregunta si esa cantidad ya es n. Si es el enésimo, entonces empieza a despertar a los otros. Es decir, el enésimo hilo va a hacer acá un release y todos van a quedar liberados uno por vez, digamos, porque todos va a ser un release y el que estuviera esperando acá, el primero que llegó acá con un acquire, si es que es un semáforo robusto, va a pasar y va a ser un release para permitir que pase el siguiente. Esta estructura también es común. Es decir, en este acquire van a estar amontonados n-1 hilo hasta que el enésimo haga un release y posibilite de que se liberen todos. Y esta estructura, que hay un acquire y un release pegaditos, también se le llama turnstile o molinete, porque es como aquellas estructuras que hay para que pase una sola persona por vez, pero al pasar permite que el siguiente pase. Como dijimos, estos casos que estamos viendo acá están basados en el libro The Little Book of Semaphore de Alan Downey.